vi el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora nos están viendo los compañeros y amigos de Colectivos con nuestro programa especial Échale Mate. ¿Qué es Échale Mate? Échale cabeza, porque echarle cabeza es importante frente al relato y a la narrativa de los medios de comunicación masivos que tienen un enfoque particular, a veces interesado, de las situaciones y coyunturas que pasan en el país a nivel internacional. Por eso es necesario que podamos tener una visión diferente, una visión nueva, un enfoque diferente que nos permita formar nuestra conciencia crítica, ¿verdad? Y por eso el día de hoy hemos invitado a un joven, Ángel Sotomayor, ¿verdad? Profesional, ya él, analista político, que ha tenido una larga trayectoria, a pesar de ser muy joven, en la parte política, en la parte laboral, en el área rural especialmente, en el área es docente, digamos, de institutos de formación académica, y por tanto pienso que es interesante escuchar la voz de un joven, ¿verdad?, que nos ilustre respecto a lo que está pasando en el país en relación a la juventud, en relación a la situación social y el papel que juegan el Estado y los gobiernos locales. Ángel, gracias por atendernos. Un placer poder conversar contigo. Gracias a ti, Pepe, y saludos a todos los que nos están viendo, escuchando, a los seguidores de Colectivos. Y bueno, aquí estoy para compartir un poco de mi experiencia, de mis anécdotas en todo el recorrido, ¿no?, que uno ha venido realizando desde el sector, en el aspecto político, en el aspecto social, desde el aspecto académico, pues no, ahí las dinámicas sociales en cada sector son distintas, pero aunque son distintas en sus dinámicas, todas presentan algunas necesidades que son comunes, y de eso es un poco lo que espero compartir con ustedes y espero compartir con las personas que nos vayan a escuchar y que vayan a ver este programa de Colectivos, pues, ¿no? De Échale Mate. Recuerden eso, hay que echarle mate a estas situaciones que nos afectan a todos, directa o indirectamente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, a entender, pues, ¿no?, cómo los efectos colaterales, si le podemos decir así, o las consecuencias de la falta de inversión, de todo lo que afecta a los jóvenes, cómo puede afectar esto en general al país y a los ciudadanos. Así que gracias una vez más, Pepe, por la invitación, y aquí estamos para empezar. Empecemos por la parte social del área rural. ¿Qué te parece si nos haces un recorrido de lo que tú has visto en el área rural como deficiencias de atención a los servicios básicos en la población, el papel que debe jugar el Estado y el papel que debe jugar o está jugando en este momento en los gobiernos seccionales en la provincia de Guaya, que creo que es tu experiencia particular? Sí, mira, bueno, justamente, Pepe, desde el área profesional en la que me estoy desempeñando actualmente, ¿no? A un lado el tema de la docencia, lo que hemos podido observar, porque nosotros trabajamos con datos, ¿no? Nosotros no solamente nos basamos en la evidencia, eh, digamos, en lo que vemos, ¿no?, sino también hacemos un análisis profundo de las necesidades de las personas cuando visitamos los diferentes cantones de la provincia, y podemos encontrar, bueno, justamente que una de las mayores carencias, digamos, ¿no?, de las personas y de los jóvenes en el sector rural es la consecución o la concreción de su nivel formativo. Es decir, muchas de las personas y de los jóvenes que encontramos en el sector rural llegan hasta el bachillerato, pero no consiguen traspasar la barrera del bachillerato para ingresar a una institución de educación superior, por muchas razones. Entre ellas, por ejemplo, pues no, lo que hemos encontrado es que a algunos se les dificulta movilizarse desde su cantón, desde su recinto, desde su comuna, hasta el centro de estudios. Los centros de estudios de educación superior generalmente están ubicados en las cabeceras cantonales o en las ciudades capitales. En la provincia del Guayas, por ejemplo, muchos de los jóvenes que estudian
que viven en cantones como Colimes, como Santa Lucía, como Palestina, cantones que están alejados, digamos, o que viven en recintos que están sumamente abnegados de movilidad, que están abnegados de servicios básicos, se les dificulta, por ejemplo, llegar a un centro de estudios. Pero eso es una parte secundaria, porque la primera es ingresar al proceso de educación superior. Algunos, por la dificultad de acceder, por ejemplo, a Internet, no conocen o no están informados de cuándo se van a abrir los procesos de ingreso a la educación superior. Entonces, por ahí hay algunas barreras que les impiden a los jóvenes cumplir, digamos, su ciclo de educación, pues, ¿no? Que lo ideal esperamos que todos pudieran llegar a obtener un título de tercer nivel. Te lo digo porque tenemos pasantes, ¿no? Que quieren hacer sus prácticas profesionales y que vienen en su mayoría de los sectores rurales. Entonces nos dicen, a mí se me dificulta, por ejemplo, me contaba uno, pues, ¿no? Para mí es difícil irme a la universidad o al instituto porque yo vivo en el cantón tal, donde se inunda cada invierno y tengo que salir, tengo que coger una lancha y después de la lancha tengo que coger una tricimoto y después de la tricimoto tengo que coger un bus para que me lleve al instituto o a la universidad. Entonces imagínate, no solamente la dificultad de salir de su recinto, sino también los gastos que eso implica. Y allí anexo esto y cuento esto justamente porque es donde debe intervenir justamente lo que mencionabas al inicio. ¿Qué debe hacer allí el gobierno central? ¿No? Que es el encargado justamente de generar políticas públicas que le permitan a la gente y a los jóvenes poder acceder a educación de calidad, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué manera interviene el gobierno? Bueno, generando, ¿verdad? Política pública, proyectos de infraestructura que permita solucionar las condiciones de viabilidad, pues, ¿no? En la provincia. Sin embargo, ahí también intervienen, por ejemplo, los gobiernos locales, que a pesar de que generan todas los escenarios, pues, ¿no? Para que estas dificultades para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, sino para las familias de estos jóvenes, ¿verdad? Puedan verse solucionadas en mayor o menor medida, ¿sí? A pesar de que hay esfuerzos por parte de los gobiernos locales en temas de infraestructura, porque también, por supuesto, la corresponsabilidad de la red vial y la conexión entre cantones es competencia de los gobiernos locales. Si el gobierno central no cumple con sus obligaciones con los gobiernos locales, como es el pago de las asignaciones, difícilmente los gobiernos locales van a poder hacer algo por estas comunidades. Entonces, hay una corresponsabilidad, sí, pero entendamos que los gobiernos locales dependen también de que su infraestructura se vea ejecutada por las responsabilidades de los gobiernos centrales. Entonces, si bien hay una corresponsabilidad, que las necesidades de los jóvenes y las familias de estos jóvenes puedan verse solucionadas en mayor o menor medida, depende ampliamente de las responsabilidades y del cumplimiento de las responsabilidades del gobierno central. Entonces te digo un poco, ¿no? Esas son las principales dificultades a las que se enfrentan los jóvenes del sector rural. Primero, ¿cómo saber acceder al sistema de educación superior? Para eso, desde la institución, por ejemplo, desde la que yo trabajo, generamos actividades, proyectos que les permitan a ellos, primero, conocer cómo ingresar a una educación superior, al sistema de educación superior. Pero luego vienen esas otras dificultades, ¿no? Que le impiden a él, si ya obtiene un cupo, ¿verdad? Efectivamente, acceder, cumplir con el proceso de educación superior, que es ir a la universidad y estudiar como tal. Entonces, todas esas necesidades y esas dificultades se vieran subsanadas, como digo, en mayor o menor medida, si hubieran programas que atendieran esas necesidades. Sí, si bien no es cierto, no puedes darle al joven transporte para la lancha, transporte para el tricimoto y transporte para el bus, que tiene que hacerlo para aquellos que salen del sector rural, por ejemplo. Pero sí puedes generar programas, como había antes, programas de becas que les permitan a ellos tener un ingreso, que les permitan costear esas necesidades. Hoy en día tenemos programas parches, que yo le llamo, pues, ¿no? Programas para jóvenes parches, que duran 6 meses, un año, pero una carrera universitaria no dura 4 años, pues, ¿no? O un joven que tiene que ver por su familia, porque sus padres que son del sector rural no tienen un empleo y tienen que mantener a su familia, tienen que ver también cómo le hacen. Entonces, hoy tenemos programas parches. El programa de empleo juvenil, Jóvenes en Acción, que te daba una remuneración mensual, me parece, por un año, por 6 meses, no recuerdo bien, pero es un programa parche, es un programa temporal, que no ayuda a solucionar las necesidades que tienen hoy los jóvenes y que no les permiten, por supuesto, ¿verdad?, que eso se constituya en una oportunidad que les permita romper el círculo de la pobreza y que los mantenga subyugados en el tema de la pobreza porque no pueden salir de su recinto y porque no pueden estudiar por esas dificultades. Entonces, esas son algunas de las necesidades que encontramos en su mayoría en los jóvenes del sector rural. Como les decía, hay un dato que me gusta resaltar aquí, pues son datos que los hemos analizado en el territorio. Muchos no estudian porque no tienen internet. Muchos no estudian porque no pueden salir de su recinto, porque se inunda y no hay quien los lleve. Y son casos reales, te lo digo, Pepe, porque son jóvenes que nos cuentan a nosotros
esas realidades. Un poco ahí, digamos, para poner en el escenario esas necesidades del sector rural. Claro, yo creo que Ángel, tú has sintetizado muy bien dos elementos que son fundamentales en la problemática. Primero, el tema de la accesibilidad que tiene que ofrecer un gobierno de carreteras, de medios de comunicación, en fin, que tiene que ver con su población. Y la segunda tiene que ver con el tema de becas. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo vemos, incluso en las películas, cómo los jóvenes se tienen que retirar de su familia cuando viven en lugares apartados a una ciudad más grande donde hay universidades. Pero ese joven que sale a esa ciudad va con una beca. Entonces posiblemente incluso internado, tiene alojamiento, tiene todas las facilidades para poder estar viviendo en esa localidad y poder estudiar. De esa manera se combinan las dos cosas. Aquí no hay ni una ni la otra, porque si no hay suficiente servicio básico para poder salir, para poder movilizarse, se complica. Encima, él no tiene posibilidad de quedarse en la ciudad, lo que tiene que ir y venir. Y eso resulta casi imposible. Entonces, normalmente lo que hace la gente es desertar. Mejor me quedo trabajando y hago lo que siempre he hecho con mis padres y no se avanza. El otro elemento también es la poca falta de instrucción de carácter académico que pueden tener en sus poblaciones, que no permiten que haya acceso a universidades que puedan exigir mayormente conocimiento. ¿Cómo ves esa realidad en este momento y qué cosas se pueden hacer y qué cosas o se han hecho antes que podrían ser una salida al problema? Mira, ahí hay otra realidad justamente que tú tocabas, Pepe, y que también es parte de la realidad que hemos visto, digamos, en el sector rural, eh, de acuerdo al tema de los jóvenes, pues, ¿no? Las necesidades de los jóvenes del sector rural no son las mismas que las de los sectores urbanos, ¿no? Y aquí un poco, digamos, para poner en contacto a las personas que nos ven, ¿cuántos jóvenes hay en el Ecuador? Pues, ¿no? Para, en función de eso, ir desarrollando y entendamos la magnitud del problema. Porque, a ver, cuando se habla de jóvenes, nos referimos a aquellas personas que están en un rango de edad de entre 18 a 29 años de edad, ¿ya? Y resulta que son el 20.3% de la población, o sea, 3.441.000 personas, de acuerdo al último censo. Ahora, toda esa cantidad de personas, ¿verdad?, están distribuidas entre jóvenes del sector rural y y jóvenes del sector urbano. Pero ya lo que tú decías y que es importantísimo, y aquí vamos ligando una cosa con otra. Hay jóvenes que, por el mismo hecho de que no es difícil salir de su comunidad, de su recinto, ¿sí?, hasta la ciudad para irse a estudiar y luego tener que regresar, efectivamente, simplemente dejan de estudiar y se dedican a hacer lo que su familia venía haciendo. El tema es que, si bien eso les puede ayudar a recibir una remuneración, no implica que sea un trabajo de calidad, porque tiene que quedarse en su recinto a sembrar guineo, a sembrar papa con el papá, a sembrar arroz, y ahí también hay otras necesidades que se pueden analizar en función de las competencias de los gobiernos. Pero claro, el mismo tema de la falta de incentivos para los jóvenes hace que se disparen otros problemas, por ejemplo, el desempleo juvenil, ¿no? Si yo tengo un joven que ni siquiera intenta estudiar porque no hay las condiciones para que pueda estudiar, aunque quiera estudiar, sabe que no lo va a poder hacer porque no le alcanza para pagar pasaje de lancha, tricimoto y bus todos los días de ida y de venida, sabe que no le va a alcanzar porque su familia a duras penas tiene para poner el arroz todos los días, ¿verdad? Simplemente se queda en la casa y ve cómo ayuda a sus padres o a cuidar a sus hermanos. Esa es una problemática que se identificó entre el 2010 y 2014, por ejemplo, ¿no? En 2014, la inversión en educación en el Ecuador alcanzó su pico. ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes del sector urbano y del sector rural que, si bien podían hacer educación superior, terminaban el primer semestre, el segundo semestre de universidad, pero el tercero o cuarto desertaban. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba para poder mantenerse, aunque sean centros de educación superior públicos, que aún así hay gastos subyacentes, ¿no?, a los que hay que incurrir. Entonces, ¿qué pasó? Allí se implementaron programas de becas que tú decías es muy valioso, Pepe. Y había un programa que justamente atinaba a esta necesidad específica. ¿Qué hacemos con aquellos jóvenes que vienen de provincias o de sectores abnegados, de sectores sumamente con altas dificultades para para movilizarse al centro de educación superior? ¿Qué hacemos con esos jóvenes? Entonces se desarrolló un programa de becas, ¿sí?, que englobaba diferentes componentes. Y había un componente de beca, ¿sí?, que era para aquellos jóvenes que vivían a más de 80 kilómetros, me parece, del centro de educación superior. Entonces,
Tú eras alguien que vivía lejos de la universidad, sea en sector urbano, sector rural, ¿sí? Pero tenías un componente de beca que te podía ayudar, ¿no? Para poder costear tus estudios. Y ahí otra problemática. Habían jóvenes que dejaban de estudiar porque tenían que trabajar, se enfrentaban a esa disyuntiva. O trabajo o estudio, porque las dos cosas no las puedo hacer, porque tengo una familia detrás, un padre y una madre desempleados y unos hermanos que dependen de mí. Entonces desertaba educación para trabajar, ¿no? Y así se cortaba justamente la oportunidad de que él pueda terminar su carrera, pero aunque tenía trabajo, eso lo obligaba a que tenga un trabajo mal pagado, un trabajo de mala calidad, lo cual incrementaba el tema de disminuir la tasa de empleo adecuado, pues, ¿no? Ahora, justamente eso es lo que yo planteaba, ¿no? Cómo estas necesidades distintas entre los jóvenes del sector urbano y el sector rural pueden ser atendidas por un programa, ¿verdad? Un programa común que les permita a todos, indistintamente de qué sectores vengan, poder subsanar o poder tener una chance, como la tuvimos muchos de nosotros, y eso ya te voy a comentar en un momento, Pepe, tener una chance de poder romper el círculo de la pobreza. Yo fui becario de un componente de beca, del programa de becas del componente de bono de desarrollo humano. Lo obtuve justamente porque yo vengo de una familia, sí, vengo de una familia de escasos recursos. Pues no, mi mamá es una persona discapacitada, mi papá toda su vida ha sido chofer de buses interprovinciales. Yo vivía en Machal y obtuve un cupo para estudiar en Guayaquil, por ejemplo. Entonces yo obtuve la beca justamente, primero porque obtuve un cupo en educación superior con una nota del examen de educación superior que me permitió tener el cupo, y al ver justamente mi contexto socioeconómico, me llamaron, ¿no? Es más, tú ni siquiera tenías que buscar en esos tiempos una oportunidad, las oportunidades te llegaban, te llamaban y te decían, usted ha sido beneficiario de una beca por tal, tal, tal y cual. Eso me permitió poder ayudar a mi papá las veces que se quedaba sin trabajo, porque ese es otro tema, ¿no? El empleo en el Ecuador es una preocupación primordial después del tema de seguridad. Entonces, si la familia del joven no tiene empleo y el joven tampoco tiene empleo, ¿verdad? Créanme lo que eso va a ser un caso, un joven perdido, por así decirlo, pues, ¿no? Porque con el tema de la inseguridad, es fácil que un joven, un adolescente sea cooptado por los grupos delictivos cuando este no tiene ni trabajo ni educación. Es un poco para comentarte en ese aspecto, Pepe, ¿no? Y hay algunos temas ahí que podemos ir discutiendo a lo largo de Te de das la entrevista. cuenta, Ángel, que justamente esa política que no mira definitivamente el acceso a una educación superior que permita mejorar la productividad en el campo, en el caso rural, hace que los jóvenes sigan siendo jornaleros, sigan siendo repitiendo las mismas técnicas de sus padres y no puedan innovar esa producción. Y eso no genera mayor rédito para poder llegar con mayor calidad al consumo interno o exportar productos. Por tanto, es necesario que los jóvenes no los saquemos de la ciudad, perdón, a la ciudad para que se queden en ella, sino que vayan a la ciudad a estudiar lo que necesitan saber para poder seguir trabajando en el campo y poder fortalecer esa productividad y mejorarla allá. Entonces hay una doble cuestión, un tema que tiene que ver con la accesibilidad y un tema que tiene que ver con la concientización. No se trata de sacar a los jóvenes de la ciudad y tratar de enloquecerlos con las posibilidades que te permite una ciudad moderna, sino justamente entender que si vienen del campo, deben volver al campo, pero con conocimiento. Yo recuerdo la experiencia de la Universidad de las Artes, por ejemplo, preocupada cuando se inició el proyecto del lugar donde iban a hacer las clases, el lugar donde iba a ser la biblioteca, y se empezaron a expropiar una serie de edificios alrededor del centro de Guayaquil, y uno de esos edificios era residencia universitaria para jóvenes que vienen de provincia. Entonces, el propio Estado, eso pasa en cualquier parte, en muchos de los países, tienen residencia universitaria con todas las posibilidades que permite un estudio tranquilo para poder dedicarse a estudiar. Entonces, es la residencia más una beca para poder cubrir sus gastos personales. Esa es una visión de Estado que tiene que ver con las capacidades humanas y no solamente con el negocio particular de unos cuantos que hacen empresa a base de tener un montón de jornaleros a su disposición. ¿Cómo ves esta situación?
Sí, mira, eso ahí ya, bueno, también ligándolo con el tema del empleo, pues, ¿no? Sobre todo, que una de las principales preocupaciones de los jóvenes es el empleo, un poco también para ir analizando eso. Mira, un 80% de los jóvenes en el Ecuador está desempleado, pues, ¿no? Ya luego podemos hacer la diferencia entre empleo no adecuado, desempleo, etc. Pero de ellos, de ese 80%, 51.1% no tiene ningún ingreso. Es decir, hay personas que si bien no tienen un empleo adecuado, bueno, hacen alguna actividad y eso les permite generar un ingreso, que al final no es un empleo de calidad, pues, ¿no? Pero de ese 80%, el 51% no tiene ningún ingreso. Y todavía peor, un porcentaje mayor, el 60%, depende económicamente de sus padres. Entonces, hay un problema con el tema del empleo, que está ligado con muchas otras variables, el tema de la inseguridad y el mismo tema de la educación. Ahí viene algo importante que tú decías, Pepe, cómo la inversión en educación, ¿no? Debería fomentar el incremento del empleo juvenil. Lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Hay un poco también ligando educación con empleo, porque a veces también pensamos que la educación es todo y no es así. Eso ya ahí caeríamos en el educacionismo. Decir que solamente por tener educación todo el mundo va a conseguir empleo y todo va a ser de maravilla, pero no es así. Todo va ligado una cosa con la otra. Entonces, de nada sirve que un gobierno incremente inversión en empleo si descuida otras áreas, como por ejemplo seguridad, ¿no? Entonces, mira que un estudio, ¿no? Realizado en 71 países por un investigador aquí ecuatoriano, Miguel Luna, me parece que era, hizo una investigación en donde se relacionaba, pues, ¿no? La inversión en educación con la tasa de empleo. Y lo que se descubrió en ese estudio, pues, ¿no? Que se hizo en más de 71 países, utilizando una técnica econométrica, demostraba que, dentro de esos 71 países estaba Ecuador, pues, ¿no? Demostraba que el gasto público en la educación tenía una relación positiva no significativa con el desempleo a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que a medida que se aumentaba el gasto público, lo que se esperaría es que el desempleo juvenil disminuya, pero era al contrario. A medida que aumentaba el gasto público en educación, ¿no? El desempleo aumentaba en un 0.46%. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En el caso de Ecuador, eso lo que nos quiere decir es que efectivamente lo que ha pasado es que se ha estado gastando, ¿no? En gasto corriente, en el tema de educación, gasto público corriente, que no contribuyó a desarrollar plazas de trabajo. O sea que hay un gasto público ineficiente, ¿no? Entonces, hay un tema allí. Además del hecho de que el gobierno desde el 2017 se ha venido reduciendo la inversión en educación, pues, ¿no? Lo vemos justamente en la reducción del presupuesto general de Estado en educación superior. Además de que ha disminuido la educación superior, lo poco que se gasta es gasto ineficiente, ¿no? Lo que no contribuye a desarrollar el empleo juvenil en el Ecuador. Eso agudiza el problema. Entonces, tiene jóvenes que no van a la universidad, tiene jóvenes que no consiguen empleo, tiene jóvenes que se quedan en su casa. Y todas estas variables ayudan a agudizar otro problema, que es uno de los principales en Ecuador, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, es fácil que los jóvenes se pierdan, fácil que los jóvenes sean cooptados por los GDO cuando no tienen trabajo, educación, cuando tienen salud, cuando todo el sistema público que debería estar enfocado en recuperar y en dar oportunidades para los jóvenes, ¿verdad? No contribuye a ello. Entonces tenemos un gobierno que gasta de manera ineficiente y que no permite solucionar las necesidades del sector juvenil, ¿no? Un poco ahí también para plantear aquello. Y una cosa importante que se maneja a nivel público es fomentar el emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento en la realidad en este momento en el país? Sobrevivir. O sea, no se trata de un emprendimiento que va a generar una cadena de crecimiento, de innovación en determinados ámbitos del tema productivo, sino tratar de hacer algo para poder comer en el día. Entonces, el emprendimiento se lo está confundiendo no con una cuestión de posibilidad de crecer, de avanzar, de innovar, sino de sobrevivir. Cuidado con eso, que es muy grave, ¿verdad? En eso los jóvenes están metidos y lógicamente un joven que tiene que trabajar para apenas sobrevivir es tentado por las mafias para hacer determinados actos delictivos o participar de una de esas bandas y va a tener mucho mayor ingreso, va a tener necesariamente la posibilidad de tener dinero y
aunque él sabe perfectamente que podría ser detenido, pero en la psicología del joven que está en esa circunstancia, ya la prisión no interesa, ni lo piensa. Cuando tú estás con un tema de metido en una banda, con droga, con gente delincuente, no estás pensando, así te pongan 30 años de prisión, nadie está pensando cuando va a robar que lo van a coger preso. Eso es mentalidad estúpida de parte de algunas personas que piensan que lo punitivo va a resolver el problema de la inseguridad. Otro tema que no quiero dejar de tocar, ya que nos quedan pocos minutos, es el tema del aumento de la tasa de interés del gobierno, ¿verdad?, para los estudiantes que hicieron un préstamo para becas. ¿Cómo ves eso? Una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana planteó ese tema y se logró un 5 punto y pico por ciento para las tasas de interés que deben pagar los estudiantes, y el gobierno, en vez de bajarla o mantenerla, la sube a 7 y pico por ciento. Qué mentalidad más curiosa, ¿verdad? No, totalmente, Pepe. O sea, mira cómo ha cambiado todo. Pues no, hoy se ve todo en función de tienes que pagar para tal cosa, ¿no? Tienes que pagar para esto, tienes que pagar para lo otro, tienes que endeudar. Yo te quiero traer justamente ante esa pregunta nuevamente la experiencia que vivimos muchos de nosotros los jóvenes entre los años 2000, sí, 2007, 2017, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos que en algún momento pensar, pues, ¿no?, en optar por un crédito educativo, que al final de cuentas se convierte en un dolor de cabeza para todos, porque no es que tú terminas la carrera universitaria y ya consigues empleo por las mismas, pues, ¿no? Es un problema. Entonces, que el hecho de que se haya aumentado la tasa, de que se haya querido aumentar la tasa de interés para créditos educativos, agudiza el problema que ya veníamos justamente conversando, el problema de, de que los jóvenes puedan percibir un ingreso. Si tú tienes que, cuando terminas una carrera universitaria, preocuparte por pagar un crédito cuando no tienes ni trabajo, ¿no? Eso te va a generar muchas más dificultades. En lugar de fomentar programas para apoyo a los jóvenes, pues no estos programas parches que yo digo, que mi primer empleo, que Jóvenes en Acción, que te damos un sueldo por, básico por 6, 5 meses, debería retomarse programas educativos, ¿no?, de becas que sean sostenibles para que la gente pueda optar, pues, de prescindir de un crédito educativo que se convierte en una deuda para poder tener una iniciativa que le permita estar tranquilo, que pueda estudiar tranquilo y que eso le permita, a su vez, preocuparse por atender sus necesidades y, por supuesto, ¿por qué no?, las de su familia. Entonces, para mí es, digamos, y para muchos de nosotros, pues no, quizás que ya no estamos estudiando, pero que ahora estamos en el sector profesional, es una decepción completa ver cómo se ha destruido, ¿no? Cómo se ha venido degenerando el sistema de educación superior y todas las políticas públicas que se implementaron de hace 10, 15 años hasta la actualidad. Hoy en día tienes becas fantasma, que yo les digo, pues, ¿no? Porque tú ves que el gobierno tiene que dice cuántas becas a la fila, pues, ¿no? De hecho, hubo una vez que estaban diciendo que se entregaban becas cuando ni siquiera había la asignación presupuestaria. Entonces, ¿cómo ofreces algo que no existe, que no lo percibe la ciudadanía, que no lo percibe la gente? Entonces, por ahí una preocupación que te quería expresar, pues, ¿no?, de parte mía. Y el mismo tema de que se quiera convertir en un negocio, por así decirlo, para los bancos, ¿no? El tema de la educación superior preocupa, porque el joven no solamente tiene como problema la educación, el joven no tiene solamente como problema el conseguir un empleo adecuado. Se suma a esto la inseguridad. Y hay un dato también importante que me parece necesario comentarlo. Mira que los jóvenes son uno de los más afectados por el tema de la inseguridad. Por lo menos en Quito, los jóvenes son los que más mueren en ataques, por ejemplo, armados. Entonces, eso en Quito, pues, ¿no? Guayaquil me parece que está en segundo lugar. Y todas estas necesidades, estas problemáticas, tienen relación con la falta de inversión pública del gobierno, que de por sí, como yo digo, no es que no hay recursos. En teoría hay recursos, pocos, pero lo poco que se tiene no se efectiviza. Entonces, si del presupuesto que se le ofrece al MIES, del presupuesto que se da al MSP, del presupuesto que se dan a los ministerios, solo se ejecuta menos del 10%, si no me equivoco. Entonces, imagínate, están los recursos allí y no se hace nada. ¿Por qué? Habría que preguntarle al gobierno, pues, ¿no? Pero yo sí me atrevería a dar ahí una acotación ya muy personal, una opinión muy personal, pues, ¿no? Quizás hasta subjetiva.
es el miedo de los funcionarios públicos de firmar cualquier cosa, porque hoy en día la política se ha convertido en un medio para perseguir. Tú haces algo y te persiguen. Así sea que hayas hecho todo en el marco legal, te van a buscar algo y te van a perseguir. No es casualidad, no es sorpresa que a sus mismos ministros de este gobierno los hayan perseguido por dar advertencias sobre lo que iba a pasar, por ejemplo, en el sector de energías. Y mira que allí justamente hay otra variable que se vincula con lo que estamos hablando. Dado el tema de los apagones, se perdieron más de 100.000 empleos, que puede parecer poco, ¿no? Pero 100.000 empleos son 100.000 ciudadanos con familias detrás que pasan por una necesidad. Entonces, creo que me está enseñando un poco el tema. Si yo quisiera dar, digamos, una apreciación súper concreta del aumento y de las tasas de interés a los créditos educativos, me parece que el gobierno no está pensando, ¿sí? No se está poniendo en el zapato de los jóvenes y lo que hace es agudizar no solamente el problema de la educación, sino todos los problemas que se deslindan de no tener un sistema educativo realmente equitativo que le permita a la gente conseguir un cupo y además de conseguir un cupo, ¿verdad?, culminar su educación. Porque ahí el problema no es solamente, ya, consiguió un cupo el joven y se acabó, cumplimos con gobierno. No, hay que garantizar que termine su carrera universitaria porque es lo que le va a permitir tener una oportunidad luego. No le va a cambiar la vida a todos, pero sí se convierte en una oportunidad para transformar vidas. Mira, las reflexiones que nos hace Ángel debería ser una motivación para que los jóvenes tomen conciencia de la necesidad de analizar la problemática general de lo que están viviendo y no simplemente decir, bueno, así es la vida, así nos tocó, ¿verdad? Sino poder tener estos elementos que permitan que haya una rebeldía juvenil, una protesta pacífica, pero necesaria de parte de todos los jóvenes, ¿verdad? Por eso este programa juega ese rol con este compañero tan interesante, Ángel Sotomayor, que nos ha ilustrado. Ojalá sea visto por muchos jóvenes y puedan reflexionar sobre lo que hay que hacer en el país, lo que tenemos que exigir en el país. Así cumplimos este nuevo programa de Échale Mate y te agradecemos mucho, Ángel, por tu presencia y por tu contribución en este tema tan interesante. Pauta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Pepe. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha es deporte. Prefectura de Pichincha.